Buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos la suerte de contar con un docente cuya mejor carta de presentación es él mismo, siendo fiel reflejo de lo que significa innovación. Sus clases son distintas e interesantes desde el momento cero y tiene la capacidad de despertar la sensación de que el cambio educativo tiene sentido. Juan Pablo Cerezo, buenas tardes. Buenas tardes, Inma, ¿qué tal? Bueno, no estamos mal. Bueno, me alegro. Háblanos un poco de ti, nos introduces cuál ha sido tu labor docente durante estos años y nos cuentas un poco, por favor. Vale. Pues mira, yo soy profesor de secundaria desde el año 89 y bueno, y he trabajado en distintos institutos y en el último en el que estuve desarrollando la labor de 8 cursos en un barrio de Madrid, en Vallecas, en una época en la que había mucha inmigración, en un contexto socioeconómico determinado, con muchos alumnos inmigrantes, sobre todo latinos, aunque teníamos también Centro Europa, rumanos, pero sobre todo ecuatorianos, peruanos, dominicanos. Y bueno, un centro con unas características especiales, sobre todo relacionadas con eso que te he comentado. Y hace 5 años me propusieron trabajar o colaborar en un proyecto en el Consejo Superior de Deportes y bueno, ya me desvinculé, aunque yo pensé que iba a ser una cosa temporal, pues me ha llevado más tiempo del que pensaba. Y ahora estamos dentro del Consejo desarrollando las enseñanzas deportivas de régimen especial dentro del sistema educativo, haciendo los títulos que básicamente son las formaciones para los técnicos de las distintas modalidades deportivas. Y paralelamente, pues me interesó mucho el mundo del coach, empecé a trabajar en ese ámbito, me formé como experto en coach hace varios años, colaboraba con algunas empresas, sobre todo en formaciones de team building, de formación de equipos de trabajo, potenciación de equipos. Y hace poco pues me especialicé o seguí formándome como máster en coaching, pero más relacionado con el liderazgo y con el mundo del deporte. Y aquí estamos ahora en esta faceta que además lo que a mí me gusta cambiar, creo que dentro de poco voy a cambiar otra vez, me está dando ya el gusanillo por detrás y creo que dentro de poco cambiaré a otra cosa, pero de momento es solo un proyecto. Así que eso es todo. Madre mía, no paras, ¿eh? No sé cómo te da tiempo a tanto. Y sobre todo, ¿qué mueve a un docente como tú a intervenir en el cambio educativo? Pues mira, Ima, yo creo que eso es un cambio poco a poco, ¿no? Yo cuando empecé a dar mis clases como profesor, pues al principio te llevaba a hacer las cosas lo mejor que sabías, ¿no? Lo que llaman los americanos la primera carrera, ¿no? Una vez que ya te has formado. Y en ese primer momento, pues, un profesor más o menos tradicional, con tus herramientas, con tus programaciones, pero realmente lo que me movió a cambiar es que yo veía que lo que hacíamos en general los profesores era lo mismo que habían hecho con nosotros, básicamente, ¿no? Y no solo con nosotros, sino que a lo mejor lo que habían hecho con nuestros padres, por supuesto con diferenciaciones de sociales, ¿no? Y políticas que cambiaron, gracias a Dios, pero en el fondo las estructuras del aula y de la estructura de la lección y la estructura de las clases eran básicamente las mismas. Y yo entendía que había que cambiar, que para cambiar las cosas tenías que cambiar tú, ¿no? Y empecé a pensar a intervenir, a desarrollar mi creatividad y a empezar a cambiar un poco los materiales y sobre todo en un primer momento a hacer unidades didácticas un poco más innovadoras. Y así fue mi primera aproximación a este mundo, ¿no? del cambio educativo. Entonces parece que han sido tus alumnos los que te han hecho atreverte a innovar, ¿no? ¿Cuál crees entonces que es tu papel en el proceso? Bueno, yo siempre digo que el profesor es el protagonista del cambio, pero no es la figura principal. Evidentemente la figura principal de todo el proceso es el alumno. Y todo lo que se haga tiene que estar enfocado a eso, ¿no?
Pero sí es verdad que en un primer momento, en un primer estadio, digamos, tu pequeño mundo en el que tú puedes intervenir, que son tus grupos clase, tus herramientas, tu asignatura, tu materia, pues en un primer momento ese es tu laboratorio de ideas, ¿vale? Y es ahí donde empiezas a desarrollar tus primeros cambios. Evidentemente no se puede quedar solo en eso, pero bueno, es un primer estadio al que yo siempre animo a que los profesores se atrevan a hacer, ¿no? A empezar a modificar las cosas, a no seguir un guión, a no seguir un guía burros, a alejarse un poco de las programaciones de las editoriales, a no tener que seguir un libro de texto como si fuese la única herramienta. En fin, atreverte un poco a cambiar ese mundo en el que tú tienes una intervención directa, en el que tú puedes aportar grandes cosas. Ya, pero esto no es fácil, ¿no? ¿Qué dificultades te has encontrado para iniciar el proceso innovador? Yo realmente en los centros en los que he estado, en ese campo en el que te hablo yo, es decir, en el que depende directamente de ti, tu aula, en mi caso, al ser del ámbito de la educación física, tu gimnasio, tus pistas, tus recursos, no he encontrado grandes dificultades, ¿vale? Me han dejado hacer. Lo que sí es verdad que encontrabas dificultades para cambiar la visión conjunta o intentar intervenir en la visión del centro y en la misión, ¿no? Ahí sí que te encuentras más dificultades. En ese sentido, la escuela sí que es un estamento muy sólido y que es difícil de cambiar. Las estructuras es una de las estructuras más, en muchos aspectos, más tradicionales. Bueno, pero supongo que alguna habrá y te seguirás encontrando porque trabajas en el Consejo Superior de Deportes, después también te sigues reciclando continuamente como docente, nos regalas sesiones tan impactantes como las que hemos podido disfrutar en el máster. Entiendo que eso también a ti te lleva mucho tiempo. Aparte de eso, habrá muchas más, ¿no? Pero el tiempo considero que también sería una dificultad en este caso, ¿no? ¿El tiempo a qué te refieres, Inma? No entiendo bien. ¿Como dificultad? ¿El tiempo como dificultad para innovar? Tu tiempo, porque últimamente vamos todos corriendo de un sitio para otro y siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo para nada. Y no sé, te escucho hablar y no sé, parece todo tan fácil, no sé, hombre, da muchísimo ánimo para los que estamos al otro lado y para los que queremos hacer algo así. No, bueno, la verdad es un tema de actitud, ¿eh? Aquí el tiempo no es un factor determinante, es un tema de actitud y de que realmente te forme parte de tu propósito, ¿no? Yo, evidentemente, ese propósito no se labra en un día, ¿no? Sino que tu carrera profesional te va orientado hacia lo que mejor sabes hacer, hacia lo que son tus intereses, hacia aquellas cosas con las que más conectas con los alumnos, y de alguna manera te va configurando un camino en el que tú sabes que es más fácil intervenir, ¿no? Pero eso no es un proceso, evidentemente, de un día, es un proceso que te da la experiencia, y de ahí, una vez que empiezas a tener claro, pues ese camino te lo va marcando, ¿no? Pero no es un tema de tiempo, es un tema de configurar, de creer, de hacerte un propósito, de trabajar sobre todo en el para qué estás ahí, ¿no? Saber responder a esa pregunta, qué es lo que quieres hacer y para qué estás aquí, en este caso en el mundo de la educación, qué es lo que quieres aportar dentro de este mundo. De acuerdo. Uno de los elementos clave en la labor del docente nos acabas de decir que sería la actitud. ¿Qué otros podrías destacar? Pero para mí, yo la labor del docente siempre comento que el ser profesor, ser docente en general es una profesión del ser. Es decir, hay profesiones del saber hacer, evidentemente, hay profesiones muy vinculadas a procesos, a técnicas, a dominar herramientas complejas, pero yo creo que la profesión del docente es una profesión del ser, es decir, está muy vinculado con estar ahí, con una misión, en este caso en servir al alumno, es decir, ayudarles a desarrollar su potencial, a ayudarles a encontrar su talento, ¿no? Entonces, para eso yo creo que un docente tiene que tener cierta vocación, tiene que gustarle lo que hace.
motivarle el trabajo, sino realmente, evidentemente podrás ser un profesor correcto, no digo que no, y seguramente tu función la cumplirás y gente de manera muy correcta, pero evidentemente te impedirá dar ese plus que es al final el que la sociedad debería demandar del docente. De acuerdo, entonces para ti la línea maestra del proceso sería el alumno, ¿no? Evidentemente, nada tiene sentido si no es eso, ¿no? Y además, yo creo que una vez que tú tienes claro que el profesor está para atender al alumno y que el protagonista de todo este proceso es el alumno, esa visión nueva te ayuda a cambiar todo. Tus propios paradigmas, te ayuda a resolver conflictos que tienes, por ejemplo, con el tema de la autoridad, que es un tema que habitualmente, uno de los problemas que habitualmente los profesores de secundaria se suelen encontrar. Entonces, el básico ese punto central, ¿no? en el que se sitúa el alumno para poder empezar a cambiar tus propios paradigmas. Quería también que nos hablases de tu centro. Bueno, en el último en que estuviste trabajando 7 años. Quería saber si se daban en él las condiciones que pudiesen favorecer el cambio. Realmente en el cambio entendido como la evolución hacia un centro innovador, no, realmente no. En la situación del centro, el día a día del centro, desgraciadamente muchas veces le absorbía el atender a esos alumnos que desgraciadamente tenían unas situaciones en general pues muy desfavorecidas, ¿no? Alumnos inmigrantes con mucho desarraigo, con una situación socioeconómica muy particular y luego pues con algunos problemas de disrupción y disruptivos, y digamos que el día a día de ese centro no dejaba que los profesores se pudieran sentar tranquilamente a elaborar todo un proceso innovador, ¿no? Y lo que hacían era atender, eso sí, con muy buena voluntad y desde un compromiso desde el punto de vista de lo social muy grande, pero no dejaba tranquilidad y tiempo para poder elaborar proyectos innovadores en ese sentido. Aunque eso sí, había profesores que en su labor docente sí eran innovadores y favorecía que entre esos profesores que más o menos seguíamos esa línea creáramos sinergias muy positivas, ¿no? Que, por ejemplo, yo con la profesora de música y con otros profesores creando festivales, teatro, extraescolares vinculados al mundo del cine y al mundo de otras cosas, ¿no? Pero no era dentro de un proyecto, eran acciones más puntuales. Entonces, un poco nos quieres decir que a lo mejor para que un centro sea innovador no tiene que tener unas características, digamos, imprescindibles, ¿no? Sino que lo hacen las personas que hay en el centro. Sí, yo creo que para que un centro sea innovador tiene que participar el centro en el diseño de ese proyecto, ¿no? El centro en toda su dimensión, ¿no? Desde el liderazgo del equipo directivo al liderazgo de los equipos docentes, a la formación dentro del centro en las herramientas, en los recursos que van a favorecer que ese impulso innovador se pueda llevar a cabo. Evidentemente todo eso necesita un plan estructurado con sus fases de desarrollo, con su evaluación, con su feedback, ¿no? Pero para eso hay que, digamos que la vida del centro tiene que funcionar en otros aspectos y estar tranquila, ¿no? Me gusta que digas lo del plan, porque te quería preguntar también, ya un poco subiendo algo más arriba, que hoy prácticamente todos los textos, tanto estatales como autonómicos, en todo se aboga por la innovación, favorecer la creatividad y todo eso, pero obviamente el papel lo aguanta todo. ¿Tú crees que las administraciones hacen suficiente? Pues realmente no. Ahí te doy toda la razón con respecto a que el papel lo aguanta todo. Es verdad que simplemente analicemos las leyes educativas, ¿no? Para mí, desde el punto de vista, es un disparate que cada gobierno que entra cambie el sistema, cambie la ley educativa.
de que la sociedad española no es capaz de conveniar entre todos qué sistema educativo queremos, ¿no? En democracia ya llevamos prácticamente 5 leyes educativas y yo creo que ese no es el sistema, ¿no? Y no se trata de hacer palabras grandilocuentes, y es cierto que la innovación continuamente se cita como uno de los pilares y uno de los elementos que debían ser clave, pero evidentemente la innovación como otros factores dentro de la educación necesitan de un consenso que no se llega. En España no somos capaces de elaborar un sistema educativo en el que todos los agentes participen y se llegue a consensuar unas líneas que para mí son fundamentales para que el verdadero cambio se pueda producir. Claro, incluso se hablan de estrategias para favorecer la innovación y eso, pero yo creo que algunas de ellas son problemáticas. Por ejemplo, no sé, creo que falta un poco reconocer ese esfuerzo del personal y apoyar un poco con recursos materiales, humanos, a los centros, a los docentes. ¿Qué opinas tú de todo eso? No todo es cuestión de dinero, ¿eh? Eso sí lo tengo claro. No es solo cuestión de introducir más recursos. Yo creo que en el caso de la educación lo que ha faltado es lo que llamamos una buena gestión del cambio. Y una buena gestión del cambio no viene impuesta porque una ley lo diga, ¿no? La gestión del cambio se logra concienciando a todos los agentes de que necesitan cambiar, ¿no? Cambiar en una línea, en unas estrategias y en un modelo, como te decía antes, consensuado y que crea la sociedad, que es el modelo que queremos educativo, porque en definitiva responde a qué queremos como sociedad. Y es cierto que ahí nunca se ha planteado desde ese punto de vista, de gestionar un cambio que es realmente importante. Y si pudieses entonces modificar algo del sistema, ¿qué cambiarías? Yo del sistema educativo, pues, desde arriba intentaría cambiar, hacer desde luego una ley o una estrategia global en la que participaran todos los agentes educativos, y me refiero a no solo los profesores, me refiero incluso a los alumnos también, los padres, la sociedad en general, los partidos políticos, por supuesto, tienen que intervenir en eso, pero que partiese de un consenso y que fuese con una visión de largo plazo y respondiendo evidentemente a un plan estratégico, como te decía antes. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos? ¿En qué queremos educar a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que se formen y que se desarrollen nuestros hijos como personas, como individuos, como ciudadanos? Eso sería básico. Por último, quería, sin extendernos mucho más, pedirte que nos des un consejo a todos los que queremos atrevernos a innovar. Pues Ima, yo creo que el consejo es atreverse. Y poco a poco, en los que os iniciáis en esto, pues iros labrando poco a poco vuestro propio propósito, encontrar respuestas a las preguntas que os hacéis y saber orientaros hacia aquello que mejor hacéis y que conecta de alguna manera con los alumnos. Pero si lo tuviera que resumir en algo, es en atreverse. Atreverse, ser valientes y saber que para cambiar las cosas tenemos que cambiar nosotros. No podemos hacer lo mismo de siempre o que tendremos las mismas respuestas de siempre, ¿no? Así que yo os animo a que intentéis poco a poco ese camino que para mí es fundamental, el atreverse a cambiar, siempre poniendo el foco en el alumno, como os he dicho antes. Pues muchísimas gracias por tu intervención, Juan Pablo, y por seguir aportándonos tu experiencia. Para mí ha sido un verdadero privilegio poder contar hoy con tu colaboración en este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Inma. Muchas gracias por llamarme para esto y tan bonito y que para mí desde luego me llena mucho poder colaborar con la gente, porque yo creo que cuando das siempre recibes. Un abrazo.